A la siguiente. Andrea. Ok. Recordando un poquito, sabemos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar representado por la dorsal. Entonces, tenemos que el sistema nervioso periférico, que es lo que vamos a estudiar o lo que vamos a manipular con la farmacología del sistema nervioso autónomo, está dividido en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Entonces, ¿saben la diferencia entre los términos aferente y eferente? Sí. Entonces, tenemos que el sistema nervioso periférico va a recibir señales desde el sistema nervioso central y va a enviar señales hacia los tejidos periféricos. ¿Qué pasa? Que el sistema nervioso periférico se divide en autónomo y somático. Somático me va a gobernar a mí todo lo que es control voluntario, es decir, contracción del músculo esquelético. Todo lo demás, que no es músculo esquelético, va a estar dominado o va a estar controlado por el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo va a estar dividido en sistema nervioso simpático o parasimpático. Entonces, además de esto, hay una división aparte que es el sistema nervioso entérico, pero que igual va a estar controlado o va a estar modulado es la palabra, por tanto la división simpática o parasimpática. Bien, vamos a prestar atención acá. Estas son unas diferencias entre lo que es sistema nervioso autónomo y somático. Sistema nervioso somático, tenemos que los nervios motores son mielínicos. ¿Qué quiere decir eso? Que están cubiertos por una vaina de mielina y eso les da una propiedad especial con respecto a los que no tienen mielina. ¿Cuál es esa propiedad? El impulso eléctrico exaltatorio y veloz. Correcto, impulso eléctrico exaltatorio y veloz. Es todo bien, una respuesta voluntaria. Y el neurotransmisor siempre va a ser acetilcolina. Entonces, vamos a ver que el receptor del sistema nervioso somático va a ser un receptor de tipo nicotínico. La acetilcolina puede unirse, o los receptores de acetilcolina son de dos tipos, muscarínicos o nicotínicos. Los del sistema nervioso somático siempre son nicotínicos. Hasta ahí vamos bien. Vamos con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene los tres grandes representantes, el simpático, el parasimpático y la médula suprarrenal. Fíjense que los tres tienen ganglios, a diferencia del somático donde no hay ganglios. ¿Recordamos lo que es un ganglio nervioso? El acúmulo de somas neuronales. Muy bien. Entonces, este acúmulo de somas neuronales en todos, tanto simpático y parasimpático, va a ser colinérgico. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor va a ser la acetilcolina. Y siempre, en los ganglios colinérgicos del autónomo, el receptor va a ser de tipo nicotínico. Hasta ahí estamos claros. Entonces, se parece con el somático un poquito, porque no tiene ganglios, pero el receptor es nicotínico. Bien. ¿Qué pasa? La neurona preganglionada, tanto en el simpático como en el parasimpático, es mielínica, ¿sí? Pero ya después que sale del ganglio, es amielínica. Entonces, ¿qué característica tiene? Neuronas postganglionares amielínicas, cuya conducción en relación con las que tienen mielina es más lenta. Correcto. Aquí ya empezamos a ver una diferencia, que es que el sistema nervioso simpático en la neurona postganglionar tiene como neurotransmisor la noradrenalina.
Y el sistema nervioso parasimpático en la neurona postganglionar tiene como neurotransmisor la acetilcolina. En consecuencia de esto, el simpático, su receptor va a ser de tipo adrenérgico, bien sea alfa o beta. En el parasimpático, el receptor está prácticamente en el músculo, o en el órgano efector. El receptor va a ser de tipo muscarínico, que era el otro tipo de receptor que habíamos hablado, ¿verdad? Que la acetilcolina puede ser o nicotínico o muscarínico. Entonces, ¿en qué sistema tenemos receptores muscarínicos? Parasimpático. No hay más. Fíjense. Médula suprarrenal, nicotínico. Simpático y parasimpático preganglional, nicotínico. Músculo esquelético, nicotínico. El único que tiene receptores muscarínicos es el sistema parasimpático postganglionar. En la médula suprarrenal no hay ganglio, sino que directamente nace la fibra nerviosa y llega a la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal, la acetilcolina interactúa con el receptor nicotínico. Bien. Ahora, de la médula suprarrenal se van a liberar catecolaminas. ¿Quiénes son las catecolaminas? Adrenalina, dopamina, etc. En consecuencia de esto, ellas van a interactuar con un receptor de tipo adrenérgico. Receptor de tipo adrenérgico que puede ser alfa o beta. Bien. Aquello es simplemente para recordarle que el sistema nervioso autónomo va a gobernar todo menos el músculo estriado. Está ampliamente distribuido y gobierna lo que son las respuestas involuntarias. Dale. Otra diferencia que podemos notar es que el simpático, su neurona preganglionar es más corta, lo que quiere decir que está más cerca del sistema nervioso central, ¿correcto? O del nacimiento, de la médula, de las raíces, como lo quieran llamar. En el parasimpático, la neurona preganglionar es más larga. En consecuencia de esto, el ganglio va a estar más cerca del órgano efector o dentro del órgano efector. Recuerden que yo les dije que en el simpático, siempre, la neurona postganglionar iba a llevar como neurotransmisor la noradrenalina. Bueno, pero siempre, no es tan siempre, porque hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que algunas fibras postganglionares simpáticas, que son exactamente las de las glándulas sudoríparas, músculo piloerector y algunos vasos sanguíneos, llevan en la neurona postganglionar acetilcolina. ¿Ok? Pero solamente aquí. Entonces, si yo les hiciera la pregunta, en el 100% de los órganos, o en el 100% de las veces, el sistema nervioso simpático en su neurona postganglionar, su neurotransmisor, ¿es noradrenérgico o es va a liberar catecolamina? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá, en el simpático, en estos órganos, glándula sudorípara, músculo piloerector y algunos vasos sanguíneos, ¿quién es el neurotransmisor? La acetilcolina. Pero solamente en esos tres. Regrésate, por favor. Solamente en esos tres. Sistema nervioso simpático predominantemente es noradrenalina postganglionar. Pero hay una excepción. ¿Cuáles son las excepciones? La glándula sudorípara, que llevan el adrenal postganglionar, pareciéndose más al parasimpático, ¿correcto? Entonces, este es un cuadro de diferencias para que lo tengan más esquemático. Se los anoté aquí abajo: sistema nervioso vegetativo, visceral, periférico o involuntario, son sinónimos. ¿Ok? Entonces, el sistema nervioso autónomo regula las actividades de estructuras voluntarias inconscientes. ¿Quién es? ¿El simpático o el parasimpático? Los dos, ¿no? Regulan lo inconsciente.
¿Quién regula lo consciente o voluntario? El somático. Muy bien. Este sistema nervioso autónomo puede ser aquel que tenemos predominantemente para las actividades de calma, para las actividades de digestión. Es el parasimpático. Y para lo que es lucha, huida, miedo, ansiedad, el simpático. Muy bien. Origen del parasimpático, cráneo sacro. Origen del simpático, tóraco-lumbar. Muy bien. Ya eso se lo dije, dame el siguiente. Ok. Todos conocemos una sinapsis, ¿correcto? ¿Qué es una sinapsis? Es una comunicación química o eléctrica, ¿correcto? ¿Entre quiénes? Entre dos neuronas. Porque cuando es una neurona y un músculo se llama placa neuromuscular. ¿Ok? Entonces la sinapsis es una comunicación química o eléctrica entre dos neuronas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, más o menos, ¿cómo es la transmisión sináptica? En líneas generales, la transmisión sináptica empieza primero porque hay una despolarización de la membrana presináptica. Acordémonos que una sinapsis está compuesta por una membrana presináptica, una membrana postsináptica y un espacio sináptico. Cuando se despolariza la membrana presináptica, que es consecuencia de esta despolarización de la activación de los canales de sodio, el sodio entra a la célula, cambia las cargas eléctricas internas y se despolariza la membrana. Esto hace que cuando esta membrana se está despolarizando por el cambio del voltaje, se activen los canales de calcio voltaje dependiente. Por eso es que se activan, porque hay un cambio en el voltaje. Cuando estos canales de calcio, que son voltaje dependiente, se activan, permiten que entre el calcio a la célula. Estamos hablando de la célula presináptica en este momento. Una vez que el calcio entra, induce o permite o hace que las vesículas que contienen el neurotransmisor, cualquiera de ellos, se movilice hasta la membrana, hasta la frontera de la membrana, y hace que cuando estas vesículas, por procesos químicos, se fusionen con la membrana presináptica. Cuando la vesícula se fusiona con la membrana presináptica, entonces, ¿qué pasa? Se libera el neurotransmisor al espacio sináptico. Cuando el neurotransmisor se libera al espacio sináptico, ¿qué va a pasar? Interactúa con el receptor, lógicamente. El receptor está en la membrana postsináptica. También este neurotransmisor puede ser recaptado, es decir, que vuelve a entrar a la membrana presináptica, ¿sí? Puede ser, lo que más ocurre es la recaptación, pero también puede irse al plasma, ¿ok? Voy a necesitar 2 voluntarios para que repasemos esta parte de los efectos del sistema nervioso autónomo. 2 voluntarios a la una. No vamos a continuar con la clase, necesitamos 2 voluntarios. Entonces, ya vemos que aunque podamos entender que las interacciones entre simpático y parasimpático son opuestas, cada uno se encarga de lo suyo, solo que si uno está deprimido, el otro empieza a dominar. ¿La siguiente? Aquí lo tienen de una manera súper divertida, con dibujitos, simpático, descanso y digestión, ¿ok? Parasimpático, perdón, y simpático, lucha y huida. Bien. Como les estaba comentando, existe un tono predominante en ciertos órganos. Resulta que constantemente se están liberando mismas cantidades de neurotransmisores, bien sea acetilcolina o noradrenalina, que permiten que exista un estado dominante de uno u otro. Por ejemplo, en el parasimpático, el tono parasimpático predomina en glándula lagrimal, glándulas salivales, en el ojo, todo lo que es sistema digestivo, corazón, sistema respiratorio y sistema urinario. Por eso es que el parasimpático activa
la secreción. Entonces, eso son glándulas, activa las secreciones, ¿correcto? Y cuando tú estás en un estado de lucha, ansiedad, esto tiene que estar inhibido. Ahora, predominio simpático, ¿quiénes son? Arterias y venas, por eso es que la presión arterial está altamente relacionada con el sistema simpático. El riñón, músculo, el metabolismo de la glucosa siempre está muy ligado al simpático. Musculatura lisa bronquial, porque nosotros necesitamos todo el tiempo mantener o regular lo que es la respiración, y la musculatura uterina. Bien. Ya repasamos la parte de fisiología, ustedes se la saben muy bien. Ahora vamos con el sistema, lo que son los fármacos, ¿ok? Esta es una visión general de todo lo que son los fármacos del sistema nervioso autónomo. Entonces, si a ustedes les dicen un concepto, ¿qué son los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo? Usted lo único que tiene que decir que son aquellos medicamentos que modifican las acciones del sistema nervioso autónomo con fines terapéuticos o diagnósticos, pero regularmente terapéuticos. ¿Qué pasa? Que tenemos dos grandes grupos, los agonistas y los antagonistas. ¿Quiénes son los agonistas? Los que imitan o mimetizan la acción del neurotransmisor cuando interactúa con el receptor. Chévere. ¿Quiénes son los antagonistas? Los que reducen o suprimen esta misma interacción neurotransmisor con receptor. Hasta ahí vamos bien. Resulta que los agonistas tenemos dos tipos que se clasifican según el neurotransmisor al que imitan, que puede ser, si imita a la noradrenalina son adrenérgicos, muy bien, y si imitan a la acetilcolina son colinérgicos, perfecto. Entonces, si yo digo simpático mimético, ¿eso me estoy refiriendo a qué? A los adrenérgicos. ¿Por qué? Exacto. Y si yo digo parasimpático mimético, serían los colinérgicos. Recuerden que en el parasimpático el neurotransmisor que predomina es la acetilcolina. Hasta ahí vamos bien. Los colinérgicos a su vez se dividen en dos: los que pueden ser directos y los indirectos. ¿Quiénes son los directos? Los que llegan directamente a estimular en el sitio de acción del neurotransmisor. ¿Okay? Se unen al receptor. Ese es el agonista directo. Ahora bien, ¿quién es el indirecto? Aquel que hace que aumente la disponibilidad del neurotransmisor. No necesariamente se está uniendo al receptor, sino que hace que la disponibilidad del neurotransmisor que naturalmente nosotros estamos produciendo aumente. Ok, ahora vamos con los antagonistas. Los antagonistas pueden ser antiadrenérgicos, como la fenoxibenzamida, que eso se usa en el tratamiento del feocromocitoma. Pueden ser parasimpaticolíticos. ¿Cuáles son los parasimpaticolíticos? Los que van a reducir o a suprimir, porque es un antagonista, ¿verdad? La actividad de qué neurotransmisor? La acetilcolina. Ya ustedes saben que cuando digan colinérgico está relacionado con la acetilcolina, ¿correcto? Entonces, lo que esté relacionado con la acetilcolina o es un agonista, va a imitar lo que hace la acetilcolina, o es un antagonista, no va a permitir que los efectos de la acetilcolina se den, correcto. Entonces, si yo bloqueo las acciones colinérgicas, ¿qué va a predominar? Las acciones adrenérgicas. Estas acciones adrenérgicas vienen ligadas ¿a cuál sistema? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. Entonces, si yo uso un anticolinérgico, yo estoy potenciando el simpático. Y si yo uso un antiadrenérgico,
Estoy potenciando el parasimpático. Ahora, ¿cómo podemos modificar la actividad de un neurotransmisor? Bueno, para modificar la actividad de un neurotransmisor, nosotros podemos interferir con la síntesis, interferir con el almacenamiento o interferir o provocar inactivación del mismo. Por ejemplo, tenemos acá alfa-metiltirosina, que va a inhibir la síntesis de catecolamina, ¿ok? En la neurona presináptica. Pero tenemos también la reserpina, que impide que las catecolaminas sean almacenadas. La reserpina se usa como un antihipertensivo, pero también pueden verla cuando vean psiquiatría, porque cuando eso produce un efecto sedativo. Entonces, cuando hay agitación psicomotriz, en las crisis psicóticas, por ejemplo, ustedes pueden recetar reserpina, pero por su efecto sedante. Sin embargo, eso es un antihipertensivo. Ok. Vamos a ver ahora la unión colinérgica. Una unión colinérgica es una sinapsis. Todo igualito, lo único que es específico para qué neurotransmisor. Acetilcolina. Muy bien. Entonces, tengo la síntesis de acetilcolina dentro de la neurona presináptica. Dentro de la neurona presináptica, ¿qué va a pasar? Yo tengo tengo colina. La colina viene, bien sea de la recaptación o bien sea de la alimentación. Y tengo acetil. El acetil viene del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se da dentro de la mitocondria. Entonces, esta es la mitocondria, suelta el acetil-CoA que se va a unir con la colina que viene de la comida, suelta el CoA y me forma acetilcolina. La acetilcolina tiene que ser encapsulada dentro de la vesícula para evitar su degradación. Una vez que la neurona presináptica igual es estimulada, entra el calcio hace que se mueva la vesícula se une a la membrana presináptica, hay exocitosis de la acetilcolina. Lo que les estaba comentando, toxina botulínica, acuérdense de los mecanismos para manipular la disponibilidad del neurotransmisor. La toxina botulínica es un fármaco que utiliza uno de esos tres mecanismos, que es la liberación. Ella interfiere con la liberación de acetilcolina en el espacio presináptico. Por eso da parálisis facial, claro. Entonces, el veneno de araña, que es como dato curioso, aumenta la disponibilidad, es decir, aumenta la liberación de acetilcolina. Una vez que esta acetilcolina está en el espacio sináptico, por supuesto, se va a unir al receptor de acetilcolina, pero allí hay una enzima, que es la enzima acetilcolina-interasa. Esta enzima hace que la colina y el acetato se dividan. La colina se recapta para formar nueva acetilcolina y el acetato se va por ahí por el plasma. Entonces, olvidé mencionar a la acetilcolinotransferasa. ¿Cuál es el papel de la acetilcolinotransferasa? Recaptar la colina. Recaptar la colina. ¿Quién sabe? Así que la acetilcolinotransferasa es la responsable de formar acetilcolina. Ella transfiere el acetil para que se una con la colina y suelte el CoA. Entonces, acetilcolinotransferasa interviene en la síntesis y la acetilcolinoesterasa interviene en la degradación. ¿Vamos claro hasta ahí? Ok. Entonces, si yo les preguntara, ¿en dónde hay receptores colinérgicos? ¿Dónde hay? Receptores colinérgicos, bien sea muscarínicos o nicotínicos. ¿Dónde hay? En el cuerpo. Ajá. En la membrana posináptica de la fibra muscular.
En el Sí, sarcolema. correcto. De las fibras musculares porque hay sistema somático. ¿Qué tipo de receptor de acetilcolina hay allí? Nicotínico. Nicotina. Muy bien. Ajá, ya ese es uno. ¿Dónde más hay? En los ganglios. Todos los ganglios tienen como receptor nicotínico. Muy bien. Ajá, ¿dónde más hay? En el sistema postganglionar, ¿dónde hay? En el parasimpático, ¿verdad? ¿Qué tipo hay en el parasimpático? ¿Qué es el único? Muscarínico. Muy bien. ¿Y las excepciones? Las excepciones son del simpático. Chévere. En el sistema nervioso central también hay ampliamente distribuidos receptores nicotínicos y muscarínicos, pero ahorita no estamos hablando del sistema nervioso central. ¿Ok? Dame la siguiente, por favor. Ok. Aquí podemos, esta tablita, ustedes pueden memorizarla luego, de los sitios donde predominan los receptores, bien sean nicotínicos o muscarínicos. El hecho de que en un determinado órgano predomine una población de receptor no quiere decir que los otros no existan, solo que hay un predominio de esa población de receptores. Fíjense la forma estructural de cada uno, un receptor muscarínico que se puede dividir de M1 a M5. Los nicotínicos pueden ser NN o MM. El que regularmente estudiamos es el receptor nicotínico. ¿Okay? El receptor nicotínico, ¿por qué? Porque es el que está más ampliamente distribuido entre los ganglios, en la placa neuromuscular, que es un punto importante de acción. El nicotínico está constituido por 5 subunidades. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Que la acetilcolina se une a las subunidades alfa y que necesita 2 moléculas de acetilcolina. ¿Bien? Para que puedan tener ese cambio conformacional que haga que se aperture el poro que forman las 5 unidades y pueda entrar sodio y potasio. Y cuando entra sodio y potasio, se despolariza la célula postganglionar. Este receptor está unido a proteína G y se da toda la cascada de la proteína G. Pasamos a la siguiente. Ok. En líneas generales, ¿qué hace la acetilcolina? Todo lo que hace el sistema nervioso parasimpático, que es producir miosis, ¿correcto? A través de la contracción del músculo circular del iris. También produce lo que es visión cercana, acomodo del cristalino, favorece el drenaje del humor acuoso, atraviesa, pero con dificultad, la barrera hematoencefálica, eso es importante para los fármacos que vamos a ver más adelante. En el sistema respiratorio produce broncoconstricción y aumento de secreciones. Acuérdense que el parasimpático aumenta las secreciones, ¿correcto? En el sistema cardiovascular, fíjense esto. Puede haber una vasodilatación arteriolar. Las arteriolas, ¿dónde están? En la microcirculación. Y es por eso que cuando hay una vasodilatación generalizada, vemos en el paciente la hipotensión, taquicardia refleja. Disminuye la fuerza de contracción. ¿Cómo se llama la propiedad del corazón que hace alusión a la fuerza de contracción? Inotropismo. Muy bien. Entonces, tiene inotropismo negativo. También tiene disminución de la frecuencia cardíaca. También hay disminución del vagotropismo. ¿Qué es el vagotropismo? La conducción. Disminuye la conducción eléctrica. Evidentemente, si tú tienes un fármaco que disminuye la conducción eléctrica, inmediatamente te va a bajar la frecuencia cardíaca. En el punto de vista gastrointestinal, aumenta la actividad secretora, activa mayor grado de las glándulas salivales, aumenta el tránsito gastrointestinal. Bien. Regrésate, por favor, disculpa. Esto se lo puse acá para que tengan en relación de que cuando nosotros estamos utilizando acetilcolina o manipulando, utilizando cualquier agonista colinérgico, eso es lo que quiero decir. Utilizando cualquier agonista colinérgico, nosotros vamos a ver la expresión florida
del parasimpático, porque ¿qué hace un agonista? Potenciar la respuesta natural del neurotransmisor en cuestión. Entonces dijimos que los agonistas colinérgicos, que también si decimos agonistas muscarínicos, que está bien dicho, agonistas nicotínicos también está bien dicho, o sea, que es un sinónimo, pueden ser directos o indirectos, que los antagonistas pueden llamarse también antimuscarínicos o antinicotínicos. ¿Y eso va a obedecer a qué? Al receptor que bloquee. Si yo bloqueo el receptor muscarínico, que está en ¿dónde? Fibras postganglionares parasimpáticas, el único sitio. Entonces, si yo bloqueo estos receptores, yo estoy utilizando un antimuscarínico. Y si utilizo un antinicotínico, ¿qué puedo estar bloqueando? Los receptores que están ¿en dónde? En los ganglios, ¿verdad? Sistema nervioso somático. A ver. Para que lo tengan ya la definición exacta, un agonista colinérgico es una sustancia química que se une a los receptores colinérgicos de las células y produce una respuesta similar a la acetilcolina. Estos agonistas colinérgicos, les había mencionado que podían ser directos o indirectos. Entonces tenemos que los indirectos vamos a llamarlos anticolinesterásicos. ¿Por qué? Porque van a jugar inhibiendo la acetilcolinoesterasa. ¿Okay? ¿Sí o no? Sí. Entonces, anticolinesterásicos, ¿qué me va a inhibir? La acetilcolinesterasa. ¿Y la acetilcolinesterasa dónde está? ¿En dónde? En el espacio sináptico. ¿Y qué hace? Entonces, si yo bloqueo la enzima que me degrada la acetilcolina, ¿qué va a pasar? Va a haber más acetilcolina. Entonces, ¿qué está haciendo el anticolineesterásico? Aumentando la disponibilidad. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, estos bloqueadores de anticolinesterasa, que no son antagonistas, ¿ok? Porque antagonista es cuando bloquea la acción de la acetilcolina. Pueden confundirse allí. Los agonistas colinérgicos indirectos bloquean la enzima que me va a degradar la acetilcolina cuando está en el espacio sináptico. Vamos a tenerlo claro hasta ahí. Entonces, esta inhibición de la acetilcolinesterasa puede ser reversible o irreversible, y de allí su clasificación o su subclasificación. Ajá. Entonces, puntualizando, los agonistas colinérgicos directos imitan los efectos de la acetilcolina, son análogos de la acetilcolina, pero de acción prolongada. Es decir, yo tengo acetilcolina natural y acetilcolina que la sintetizan en un laboratorio. La acetilcolina que sintetizan en el laboratorio y todos los fármacos que potencian la acetilcolina tienen un efecto más duradero que la acetilcolina que yo produzco en mi cuerpo. Eso es lo que quiere decir esto. Estos agonistas colinérgicos directos se van a dividir de acuerdo a su estructura química. Realmente no necesito que se aprendan la estructura química, solo que memoricen que si son ésteres de la colina, son estos representantes: acetilcolina, metacolina, carbacol y betanicol. Y si son alcaloides naturales, muscarina y pilocarpina. Es decir, que nosotros nos vamos a estudiar 6 fármacos de los agonistas colinérgicos directos. Entonces, si ustedes hacen una lista, yo les digo, dame una lista de los agonistas colinérgicos directos. Nada más son 6 fármacos: acetilcolina, metacolina, carbacol y betanicol, que son ésteres de la colina, muscarina y pilocarpina, que son alcaloides naturales. Más nada. Entonces, ¿qué podemos mencionar de la acetilcolina? Primero, los ésteres de la colina se usan muy poco, sus indicaciones son muy puntuales y los utilizan son más que todo en el área de la oftalmología. Realmente, para medicina general, en una emergencia, no lo van a usar. Sin embargo, es propósito de la cátedra que ustedes conozcan la mayoría de fármacos posibles. En algún momento, si hacen oftalmología, no van a estudiar malos fármacos.
Entonces, la acetilcolina, por supuesto, como su análogo natural, sufre una hidrólisis importante por la acetilcolina esterasa. Esta tiene una predominante acción muscarínica en la vejiga, en el sistema cardiovascular, en el sistema gastrointestinal y menos efecto en el ojo. Puede venir en presentaciones del 1% y su única indicación es producir miosis en la cirugía oftalmológica. Eventualmente, en cirugía oftalmológica se necesita miosis y cicloplegia. Cicloplegia es que el músculo del iris ni se abre ni se cierra, ¿está? ¿Okay? El iris está inmóvil, fijo, el ojo fijo. Para la cirugía se necesita que el ojo esté fijo. Contraindicación o efecto adverso que produce edema corneal. La metacolina también sufre hidrólisis por la acetilcolina esterasa, pero el único uso de la metacolina es una indicación diagnóstica, no terapéutica. Se usa en la prueba de provocación con metacolina. ¿Qué pasa? Que ella tiene un efecto muscarínico casi exclusivo, ¿ok? Para receptores M1 y M3, pero principalmente los M3. Cuando un paciente está como que el diagnóstico de broncoespasmo, hiperactividad bronquial y asma no está definido, se puede indicar la prueba con metacolina, la cual si el paciente después de inhalar metacolina tiene un broncoespasmo es positiva. ¿Okay? Es su único uso. El carbacol, a diferencia de los dos anteriores, no es hidrolizado por la acetilcolina esterasa. Se usa de vía tópica, ¿para qué? Para glaucoma y también para inducir miosis. Tiene también el efecto de producir edema corneal, pero además el carbacol puede producir desprendimiento de retina. Entonces su uso es bastante limitado. Y fíjense que a diferencia de la metacolina es más nicotínico que muscarínico. Dale. ¿Cómo? Sí, claro, hasta ahí te dije. El betamicol es el cuarto, acabamos de ver, es el cuarto. ¿En el cuarto qué? ¿De qué tipo? De la colina. Si es un agonista colinérgico directo, tipo de la colina, es el cuarto. Dijimos que vamos a ver 6. 4 ésteres de la colina y 2 alcaloides naturales. Betamicol es el cuarto éster de la colina, que no sufre tampoco hidrólisis por la acetilcolina esterasa. También se utiliza para lo que es retención urinaria, muy poco utilizado, ya ni siquiera se utiliza para el ilirio paralítico. Y tiene un predominante efecto muscarínico, nada de efecto nicotínico. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. ¿Vale? Okay. Los otros dos que nos faltan, de los agonistas directos, ¿quiénes son? Los alcaloides naturales, que dijimos que eran. Pero ¿quiénes eran? Díganlo, pilocarpina, ahí lo tienen, pilocarpina y muscarina. La muscarina es la sustancia natural. El cevimeline es sintético, uno de los pocos que han desarrollado un análogo sintético de la muscarina. Ambos se utilizan para la xerostomía. La pilocarpina es muy utilizada para el glaucoma, para la miosis. ¿Ok? Efectos secundarios de la pilocarpina: miopía inducida, miosis, visión disminuida y también desprendimiento de retina. Predominante efecto muscarínico, el de la pilocarpina, igual que el del cevimeline. ¿Listo? ¿Dale? Bien. Como les dije, de esa parte, de verdad, yo creo que lo que tienen que entender es a qué grupo pertenece, qué es lo que hace, cómo trabaja, y que las indicaciones principalmente son oftalmológicas, que si el glaucoma, que si para producir miosis en la cirugía, eso es lo más importante.
No voy a preguntar cosas específicas, por ejemplo, números. Una pregunta como, ¿la acetilcolina viene en qué porcentaje? No lo voy a preguntar, sino cosas que ustedes los orienten a saber qué son, a qué grupo pertenecen. Ok. Tenemos entonces los agonistas colinérgicos indirectos. ¿Qué hacen los indirectos? Inhiben la acetilcolina interasa, ¿verdad? ¿Y para qué la inhiben? Para que haya mayor disponibilidad del neurotransmisor. Muy bien. Entonces, dijimos que habían de dos tipos: reversibles y no reversibles. ¿Quiénes son los reversibles? Los que terminan en pectina y el abemonio. ¿Quiénes son? Fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, ribastigmina y abemonio. ¿Ok? Esos tienen aplicación clínica. ¿Quiénes más son? Los insecticidas, carbaryl, propoxur y aldicar, también el heterofonio, que es el único alcohol simple que tiene aplicación clínica, y otros como la galantamina, el donepezilo y la tacrina. ¿Cuál van a usar en la emergencia? Ninguno. ¿Okay? Es muy difícil. Por ejemplo, nosotros usamos, yo que soy anestesiólogo, uso mucho neostigmina. Los que tienen las láminas anteriores pudieron leer algo como que la neostigmina se utiliza en sobredosis de relajantes musculares, de bloqueadores musculares. Para que alguien en la calle se coloque un relajante muscular o un bloqueador neuromuscular, ¿okay? Porque una cosa es un bloqueador neuromuscular que nosotros utilizamos en pabellón, y otra cosa son los relajantes musculares tipo tioconchicócido, que es lo que normalmente la gente consume. Para los bloqueadores neuromusculares, eso no se usa en la calle. Eso no tiene ninguna indicación fuera de quirófano, porque eso lo que produce es una parálisis, que lo que nos permite a nosotros intubarlo más fácilmente y después de intubarlo, conectarlo a un ventilador mecánico. Si usted no tiene disponible un ventilador mecánico, usted no puede utilizar un bloqueador neuromuscular, porque se tendrá entonces que quedar pegado dando pum, ¿correcto? Entonces, para que en la calle utilicen un bloqueador neuromuscular, eso es improbable. Improbable. Primero, no son medicamentos de venta libre, no bajan la fiebre, no te quitan la ansiedad, no tienen ninguna aplicación divertida, o sea, no hay como otros, como los opioides, por ejemplo, o sea, no. Entonces, realmente el uso de este fármaco, la neostigmina en particular, es para revertir la parálisis que nosotros inducimos. ¿Okay? Reversión, nada de sobredosis. Estos insecticidas podemos conocerlos simplemente por el que clínicamente nos van a llegar intoxicaciones, más nada. ¿Qué hacen ellos? Ellos inhiben este proceso, ¿okay? Y va a haber aumento de esto para que se potencie la respuesta intracelular. ¿Vamos a la siguiente? Bien. Tenemos la fisostigmina, que fíjense, la fisostigmina en comparación con la neostigmina tiene una acción más prolongada. La neostigmina ya es de acción más rápida, la duración de la acción. Otra diferencia, la fisostigmina atraviesa barrera hematoencefálica, mientras que la neostigmina no atraviesa la barrera hematoencefálica. La neostigmina tiene mayor afinidad por los receptores nicotínicos, de ahí su uso. En el sistema somático, la respuesta voluntaria, el receptor que esta es el receptor nicotínico, lógicamente. Y dice, revertir la parálisis motriz anestésica con los fármacos de tipo curare, que los vamos a ver más adelante, rocuronio, becuronio, cisatracurio, todo eso.
Pero ¿cómo? ¿Por qué? La neostigmina también tiene un uso en la miastenia gravis. Entre piridostigmina se usa principalmente cuando hay ataques de guerra, con gases de guerra. ¿Se acuerdan de cuáles son estos gases? La primera no. Los gases neurotóxicos, correcto. Pásame el siguiente. Ok. ¿Quiénes eran? Paratión, malatión. Esos son gases. Sarín, somán y tabú. Esos son los gases neurotóxicos. Bien. ¿Qué pasa con los inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa? Cuando escuchamos la palabra irreversible, nosotros creemos que eso queda ahí permanentemente. No. Irreversible significa que su acción es más prolongada, es decir, puede durar días, semanas, pero eventualmente ellos van a revertir. ¿Qué pasa? Que los órganos fosforados se unen a la acetilcolinesterasa y su unión es covalente, es decir, es una unión muy fuerte. Se unen acá, en el fósforo. Entonces, fíjense, esos efectos van a desaparecer cuando el organismo sintetice nuevas enzimas. Y eso puede tardar hasta 2 semanas. O sea que sintetizar acetilcolinesterasa suficiente para que remuevan estos efectos puede tardar 2 semanas. ¿Qué pasa con los órganos fosforados? Que tienen todas las características que nosotros ya hemos hablado, que hacen que sea muy fácil que se absorban. ¿Cuáles son esas características que les hablamos? Las hablamos en la clase pasada. Las características que hacen que se absorba fácilmente un fármaco, ¿cuáles son? Liposolubilidad, ¿qué más? Pequeñas moléculas. Peso molecular pequeño, ¿qué más? Gran área de absorción. Ajá, gran área de absorción, correcto, muy bien. ¿Qué gran área de absorción tienen? La piel. Ellos se absorben por la piel, ¿ok? Por otras vías también, pero una de las vías que más frecuentemente absorben órganos fosforados es la piel. ¿Y quiénes sufren intoxicación por órganos fosforados? Los agricultores. Entonces, fíjense, hay 2 posibilidades. O que tengan una intoxicación transdérmica, que son los agricultores, eso es lo que llaman un accidente laboral, ¿ok? Y está la gente que se los toma de forma voluntaria, y entonces ya eso es otra vía, eso es intento de autólisis, ¿ok? ¿A rebajar? Yo conocí una señora que tomó un poquito de matamales y que para que bajara. Rebajar la vida, será porque... Otra propiedad importante es la vida media. Una vida media corta en el plasma tiene un volumen de distribución elevado. ¿Qué pasa cuando un medicamento o una sustancia tiene un volumen de distribución elevado? ¿Cuáles son una de las implicaciones del volumen de distribución elevado? ¿Que llega hasta dónde? Recuérdense, menor volumen de distribución se queda en el plasma, ¿verdad? Y mayor volumen de distribución puede llegar a todos los tejidos, incluyendo sistema nervioso central, tejido adiposo, ¿ok? Entonces, ellos tienen un volumen de distribución elevado. En general, los efectos adversos de los agonistas colinérgicos son todos estos que vemos acá: náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico, dolor abdominal tipo cólico. Náuseas, vómitos y diarrea está asociado con ¿qué? ¿Aumento de qué? Aumento de la motilidad, ¿qué más? Peritaltismo. Aumento del peristaltismo, aumento de la motilidad, aumento de secreciones. Aumento de secreciones. ¿Y con quién relaciono yo aumento de secreciones? Parasimpático, correcto. ¿Y con quién relaciono yo el parasimpático? Con la acetilcolina. Entonces, yo estoy dando un fármaco que esté quitando la acetilcolina, por supuesto voy a tener efectos adversos asociados
a lo florido del sistema predominante, que en este caso es parasimpático. Entonces, puede haber disnea por constricción bronquial, porque el parasimpático me da broncoconstricción. Si yo tengo broncoconstricción, ¿qué voy a tener? Dificultad respiratoria. Bloqueo de la conducción cardíaca, ¿verdad? Porque dijimos que el parasimpático producía vasotropismo negativo, disminución de la conducción cardíaca, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades del corazón? Inotropismo, cronotropismo, que está asociado con frecuencia, y vasotropismo, que es conducción, isotropismo. cromotropismo. Ok. Diaforesis, que también lo asociamos con aumento de secreciones, cefalea y cialorrea. Cialorrea y broncorrea. O sea, broncorrea es cuando hay aumento de secreciones bronquiales, cialorrea es cuando aumenta la saliva. En consecuencia de sus efectos adversos, tenemos las contraindicaciones, ¿correcto? Un paciente con asma, ¿le vamos a poner esto? No, ¿verdad? Un paciente con una obstrucción intestinal o del tubo digestivo, ¿le vamos a poner esto? No, ¿verdad? Pacientes con enfermedad acidopéptica no podemos colocarle porque le va a dar más dolor epigástrico. Pacientes con enfermedad cardiovascular, hipotensión, ¿podemos colocarle esto? ¿Por qué no? Porque le baja más la presión arterial. Se le baja más la presión arterial porque no va a tener fuerza, ¿verdad? Para contraerla. Correcto. En pacientes con hipotiroidismo, ya esto es medicina basada en evidencia, los agonistas muscarínicos pueden desencadenar fibrilación auricular, ¿ok? En este tipo de pacientes con hipertiroidismo. Ok. Habíamos hablado un poquito de la intoxicación por organofosforado. Esta intoxicación varía en sus grados. ¿Bien? ¿Cómo puede variar? Primero, los síntomas iniciales van a depender de la vía en el que haya sido absorbido este órgano fosforado en cuestión. Tenemos que si se absorbe por vía aérea, los síntomas predominantes van a ser oculares y respiratorios. Si es por vía oral, los síntomas predominantes en la fase inicial van a ser náuseas, vómitos, diarrea, síntomas gastrointestinales. Si es vía transdérmica, los síntomas iniciales predominantes van a ser sudoración local y fasciculaciones de las áreas donde se haya podido absorber el órgano fosforado. Y bueno, como les había mencionado, una cosa es la exposición laboral y otra cosa es el envenenamiento. Regularmente en la exposición laboral lo que predomina es una absorción transdérmica, mientras que cuando es envenenamiento lo que predomina es una absorción oral. Estas son las fases iniciales. En el grado 2 se van a intensificar los síntomas del grado 1, que ya lo mencionamos, los síntomas iniciales, pero además va a aparecer lo que es coma, convulsiones y sintomatología cardiovascular. Y en el grado 3 se van a intensificar todo esto. Fíjense que al principio en el grado 2, en los síntomas cardiovasculares, hay taquicardia o bradicardia, pero la taquicardia es refleja en este momento. Ya cuando pasa al grado 3, vamos a tener una bradicardia, y el problema de esta bradicardia es que no responde al tratamiento para la bradicardia. Por eso es que estas personas pueden llegar a morir incluso con asistencia médica si no se atienden a tiempo. El síndrome polinérgico es lo contrario. Cuando nosotros tenemos efectos marcados, bien sean muscarínicos o nicotínicos, y también tiene efectos predominantemente en del sistema nervioso central. Efectos muscarínicos predominan todo lo que es la parte gastrointestinal y respiratoria. Los efectos nicotínicos van a estar relacionados con la musculatura, es decir, calambres, mialgias, fasciculaciones, debilidad, y los efectos sobre el sistema nervioso central, pues como ya conocemos, pueden ir desde dolor de cabeza hasta convulsiones.
acá en nuestro país, regularmente la intoxicación con órgano fosforado se trata con la administración a altas dosis de atropina. Esto se conoce como atropinización. Bien. Pero realmente se dispone en el mercado de estos productos, que son las oximas. ¿Qué son las oximas? Las oximas son lo que son los reactivadores de la acetilcolina, esterasa. Recuerdan que el órgano fosforado se une o bloquea la acetilcolina esterasa. Bueno, este tipo de medicamentos, la pralidoxima y la obidoxima, lo que hacen es que, como tienen gran afinidad por el fósforo, debilitan la unión que el fósforo tiene con la enzima. Bien, de esta manera se libera la oxima con el órgano fosforado. Es decir, esto es una relación como empieza de dos y termina que llega un tercero y se lo lleva, tal cual. ¿Por qué? Porque está la acetilcolina, tiene el órgano la acetilcolina esterasa, tiene el órgano fosforado y se une a ella. Ahí la está bloqueando, ¿verdad? Pero viene la pralidoxima, que es más bonita, y le pica el ojo al órgano fosforado, vení, te agarro y se lo lleva y lo separa de la acetilcolina esterasa. ¿Okay? Rompe hogares. Rompe hogares, totalmente. ¿Qué pasa? Que debe utilizarse las primeras 12 horas de la intoxicación para que sean efectivos totalmente. Si no, ya cuando es un matrimonio de más de 12 horas, ya esa unión se vuelve irreversible. Ok. Entonces, ¿qué acabamos de ver? ¿Lo qué? Antagonista colinérgico. Agonista indirecto. Muy bien. Agonistas, colinérgicos, indirectos. Si ya vimos los agonistas, ahora nos toca ver Muscarínico. los antagonistas. Dijimos que dependiendo si antagonizan un receptor nicotínico o un receptor muscarínico, se van a llamar antagonistas nicotínicos o antagonistas muscarínicos, ¿correcto? Entonces, estos antagonistas muscarínicos o antimuscarínicos son sustancias que inhiben de forma competitiva, que dijimos que era un antagonismo competitivo, que quieren unirse al sitio de acción. Son los que yo le dije en la clase pasada, que ni lavan ni prestan la batería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ellos se unen a ese sitio de acción, no permite que se produzca el efecto natural, ¿ok? Entonces, no dejan que la molécula natural, en este caso la acetilcolina, se una al receptor, y tampoco permiten que se produzca el efecto dentro de la célula donde está el receptor. Entonces, son que ni lavan ni prestan la batería, ni se unen al sitio de acción, ni se produce un efecto. Ya se lo dije. La mayoría son no selectivos. ¿Qué implicación tiene que ser no selectivo? Que se pueden bloquear desde los M1 hasta los M5, cualquiera. Y en la mayoría de los casos favorece la expresión sintomática de la actividad del sistema nervioso simpático. Ya eso ustedes lo saben. Si yo estoy bloqueando una acción, va a favorecer o va a predominar la otra acción. Ellos también pueden dividirse que si son alcaloides naturales o derivados semisintéticos. Alcaloides naturales, atropina y escopolamina, ¿cierto? Los derivados semisintéticos pueden ser bipirideno, triexifeniditilo, tropicanamida, hematropina, diclomina, butilbromuro de iosina, bromuro de hipatropio, bromuro de trihipatropio. ¿Quiénes vamos a usar mucho? Bucapina, esto para las terapias respiratorias, el bromuro de hipatropio. Ajá, también seretide, creo que también tiene bromuro de hipatropio. Y
esto también para hacer terapia, el tiotropio, pero acá en Venezuela el que más llega es el bromuro de hipotropio. Apenas llega como arroz picado, usamos atropina, en la emergencia usamos atropina cuando hay bradicardia o hay parada cardiorrespiratoria. Y la escopolamina, ustedes saben que ella tiene un uso delictivo. Profe, la atropina aumenta la frecuencia cardíaca, la atropina. La atropina tiene un efecto, primero, o sea, se usa para aumentar la frecuencia cardíaca, ese es su efecto buscado, pero realmente cuando tú usas la atropina, primero hay una bradicardia, o sea, baja la frecuencia y después la sube. ¿Okay? ¿Dónde hay receptores muscarínicos? Entonces ahí es donde se van a unir estos antimuscarínicos. Ok. Entonces, si nosotros estamos antagonizando, ¿qué vamos a ver? ¿Quién me lo dice? ¿Quiénes me lo dicen? A ver, yo voy a decir el órgano y ustedes dicen lo demás. Corazón. Aumento la frecuencia cardíaca. Ajá. Y de la conducción. En la vasculatura. A vasoconstricción. ¿Qué más? Gastrointestinal. Disminución de la Correcto, por eso estamos viendo antagonistas. Disminución del peritactismo, muy bien. A nivel respiratorio, ¿qué pasa? Muy bien. Entonces, vamos a ver una expresión florida del simpático. ¿Así? Ok. Resulta que cuando nosotros estamos bloqueando los receptores muscarínicos, este bloqueo va a ser dosis dependiente. Vamos a tomar las crucecitas como que es una cruz es leve, 2 y 3 cruces es moderado alto, y 4 cruces es muy alto, ¿ok? O muy alta dosis, ¿bien? Entonces tenemos que dosis alta ya están inhibiendo la motilidad y la secreción ácida, dosis baja van a deprimir o van a empezar por deprimir secreciones y de las glándulas salivales, secreciones bronquiales y transpiración. Ya con dosis moderada, entonces nosotros es que vamos a empezar los efectos, a ver los efectos en el ojo, a ver los efectos en el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Una dosis baja va a aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. No, ¿verdad? Porque es dependiente de la dosis. Pero una dosis alta, una dosis media o moderada baja, sí me va a aumentar esos efectos. Una dosis baja no lo voy a tener. En el siguiente. Ok. ¿Para qué voy a usar yo los antimuscarínicos? Crisis espasmódica. Todo lo que son cólicos, puede usar un antiespasmódico. ¿Ok? La escopolamina para la cinetosis, o sea, para los mareos, los vómitos, mal del páramo, puede usar escopolamina. En anestesia, nosotros podemos usar la atropina para bloquear secreciones de las glándulas salivales y traqueobronquiales. Nosotros utilizamos atropina y utilizamos otro producto que no aparece ahí, pero es de la misma familia, que es el glicopirrolato. El glicopirrolato se utiliza en Colombia porque allá es que lo hay, acá no se utiliza, pero es más efectivo para inhibir las secreciones que la propia atropina. Pero esta inhibición de secreciones de la atropina se puede utilizar, número 1, vía intramuscular, y número 2, en dosis baja, es decir, 0,5 miligramos de atropina. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos dosis altas, entonces ya se van a presentar los efectos adversos. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la atropina para inhibir secreciones? Fíjense que la atropina ya hemos visto dos usos, ¿verdad? Para inhibir secreciones. ¿Y cuál es el otro uso de la atropina? Bradicardia. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué otro uso hemos visto? Ninguno. Solamente hemos visto esos dos. La atropina la podemos usar para inhibir secreciones o en bradicardia. Los médicos generales, ¿en qué situación creen ustedes que más la vamos a usar? De las dos que les mencioné.
en la bradicardia. Es difícil, ¿no? Yo vengo de un aumento de secreciones, doctor. No, muy difícil que le diga a un paciente así. Pero sí se le van a presentar situaciones de emergencia. Situaciones de emergencia que cursen con bradicardia. En oftalmología, de forma tópica, para producir midriasis. Recuerdan que los agonistas producían miosis, ¿verdad? Cuando las gotitas de pilocarpina producen miosis. Pero aquí los antimuscarínicos me van a producir midriasis. ¿Y para qué quiero yo producir midriasis? Hacia el fondo de ojo. Correcto. Entonces, también para la queratitis, para la inflamación del iris, y tiene el efecto secundario de fotosensibilidad y visión borrosa. El bromuro de iosina, la bucapina, también tiene como efecto secundario la visión borrosa, pero cuando ustedes lo administran en bolo rápido. Si lo administran en bolo lento, ustedes pues no se va a presentar ese efecto y es bastante seguro. El piperideno se utiliza como tratamiento del Parkinson, se lo van a ver más cuando vean el sistema nervioso central, y se utiliza también para prevenir los efectos secundarios de ciertos medicamentos, efectos extrapiramidales de los antipsicóticos. Ajá, tratamiento de la neurolisis, ¿saben qué es eso, no? ¿Por qué en la área de oftalmología se utiliza postoperatorio de catarata? ¿Que por qué se utiliza en el postoperatorio de catarata? Porque acuérdate que en la catarata tú estás raspando, ajá, y necesitas cicloplegia, que no se mueva, o sea, no se utiliza por la midriasis, se utiliza por la cicloplegia. Produzco cicloplegia en el postoperatorio de catarata porque cuando yo raspo la membrana, si hay movimiento del iris, ese movimiento me puede conllevar a mí un desprendimiento de retina. Necesito poner, como quien dice, el ojo en descanso. Por eso que se utiliza, pero no por la midriasis, sino para que no se me mueva el músculo. ¿Eso es el anterior, por favor? Ajá, ya. La oxibutinina, que se usa cuando los niños se hacen pipí en la cama, pero yo lo recomiendo mejor que lo hagan con un psicólogo antes de poner el tratamiento farmacológico. Claro, porque no es en serio, porque muchos niños se hacen pipí en la cama y tienen algo afectivo por ahí inmerso. Entonces, antes de llegar a los farmacológicos, mejor vayan a la emocional. Ok. ¿Cuáles serían las aplicaciones entonces terapéuticas? Desde el punto de vista cardiovascular, cuando tenemos un bloqueo AB que me produce bradicardia, en los pacientes que cursan con asma, con todo lo que sea obstrucción de vías aéreas o un patrón en la espirometría que sea obstructivo. Desde el punto de vista digestivo se utiliza para inhibir las secreciones gástricas, es decir, un paciente con diarrea usted le puede colocar pirenzepina, por ejemplo, sobre todo si son este tipo de diarrea osmótica, si comen mucho dulce, ¿ok? Y por supuesto, la atropina, acá en nuestro país, utilizamos para la intoxicación por órganos fosforados. ¿Sí? Tenemos acá la escopolamina, que tiene un uso delictivo. Vale. Sabemos que afecta el sistema nervioso central, bloqueando la memoria. ¿Por qué bloquea la memoria y por qué el individuo no se acuerda, queda como hipnotizado o anestesiado y el cerebro no es capaz de ejercer las funciones cognitivas? Porque todas estas funciones cognitivas de memoria, aprendizaje, vienen ligadas a la acetilcolina. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros bloqueamos esto, tenemos entonces que el paciente no puede recordar, y por eso es que se usa como droga de la voluntad. Les traje por primera vez un estudio para incentivar que ustedes también tienen que estudiar por PDF, por separata, ¿ok? Y fíjense este dato curioso: efecto de la escopolamina a corto y a largo plazo
en la memoria y las habilidades conceptuales de la Brasil. Nosotros creemos que, o lo que vemos en los periódicos, en redes sociales, es que ay, le echaron por un anda y cuando fue a declarar no se acordaba de nada, tal, ¿y qué pasó? Pues no pasó. Fíjense acá. Los resultados obtenidos sugieren que la intoxicación por escopolamina provoca deterioro de la memoria y las habilidades conceptuales tanto a corto como a largo plazo. El estudio reveló que tú tienes los efectos de la escopolamina hasta 6 meses después de haberte expuesto a ella. ¿Ok? Entonces, no es solamente algo a corto plazo, que el día que te lo pusieron ya, sino que también a largo plazo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, aquí tenemos unas presentaciones comerciales como para que ustedes las conozcan, pero de verdad eso con el uso se lo van a aprender. Antiespasmódico, la bucapina, en butilbromuro de iosina, del ciclopentolato se usa mucho, la atropina también se utiliza mucho desde el punto de vista oftálmico, y el hipatropio. Siempre van a utilizar, o siempre no, regularmente van a tener que utilizar, por ejemplo, salbutamol con bromuro de hipatropio. Esa es una combinación bastante usual cuando se trata de hacer terapia respiratoria. Bien. ¿Recuerdan el término atropinización? ¿Correcto? Que es cuando damos altas dosis de atropina y podemos ver entonces estos efectos. ¿Para qué damos estas altas dosis de atropina? Solamente altas dosis de atropina, fíjense, más de 10 miligramos, para tratar la intoxicación por organofosporado. ¿Y cuándo decimos que hay signos de atropinización? Cuando el paciente está hiperémico, rojo como un tomate, cuando el paciente está teniendo alteraciones de la conciencia, por eso es que dice que está loco como una cabra, cuando el paciente sufre serostomía, es decir, seco como una piedra, y cuando el paciente está hipertérmico, por eso es que dice que está caliente como el infierno. Dale. Entonces podemos comparar un síndrome colinérgico con un síndrome anticolinérgico y fíjense que son los dos efectos contrarios, ¿correcto? Eso se los dejo como cultura general. Ok. Ya nosotros vimos los bloqueadores muscarínicos. Si tienen mucho calor lo podemos dejar hasta aquí porque igual esta clase se da en 2 partes. Pero llegué por lo menos. ¿Todavía no voy por la mitad? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Yo no lo sé. ¿Cuántas láminas van? Llevamos 30. ¿De cuánto? Ya va más o menos la mitad. Si quieren lo dejamos hasta aquí o si quieren podemos seguir. Porque de verdad hace calor. 10 minutos más, profe. Por aquí están pidiendo 10 minutos más.